Buenos días, familia, qué gusto estar con ustedes una mañana más. Hoy estamos empezando semana, hoy es lunes 12 de enero del año 2026 y estamos aquí reunidos como solemos hacerlo todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana en punto para leer juntos la palabra del Señor. Y esa hora son las 6 de la mañana en punto. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que ya están llegando en ambas plataformas donde transmito en vivo. Me refiero a YouTube y me refiero también a Facebook. Le doy de verdad la más cordial bienvenida y también a los que van a ver esta transmisión en diferido a lo largo del día o a lo largo de los días, también en ambas plataformas, en YouTube o en Facebook, y también a todos aquellos que van a escuchar el audio solamente de esta lectura, tanto en Spotify como en YouTube también. Ahí también tenemos esa nueva cosa, ¿no? En la que estamos poniendo la lectura nada más en formato podcast ahí en audio. Un saludo para todos, bienvenidos, qué gusto estar con todos ustedes y le mando un saludo a todos aquellos que ya están ahorita en la mañana corriendo a todo lo que da porque hoy empiezan las clases en México para los chicos y los papás ahí andan preparando todo para llevar a los hijos a la escuela o ir ellos a trabajar. Un gusto poderles acompañar mientras hacen sus actividades de la mañana. Vamos a hacer una oración y luego leemos el capítulo 4 de Isaías. Entonces, oramos y luego leemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición tan hermosa de podernos congregar alrededor de tu palabra. Somos una comunidad que tiene ese interés de no nada más escuchar la palabra los domingos, pero leerla y leerla en una comunidad que tiene ese mismo interés para ir creciendo y aprendiendo de tu palabra. Habla en nuestro corazón el día de hoy, como siempre lo haces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, pues abra su Biblia en Isaías capítulo 4 y aprovecho para recordarles que tener una Biblia en físico y abrirla es la manera más sabia de aprovechar este tiempo. Le va a dejar mayores beneficios tener su Biblia abierta, tener su cuaderno a un lado y una plumita para hacer anotaciones y marcas. Eso le va a ayudar. Isaías 4 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo: nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y obscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Muy bien, son 6 versículos, es un capítulo súper cortito, como lo pudieron notar, pero es un capítulo muy importante que coincide con todo lo que platicamos cuando hicimos la introducción al libro del profeta Isaías. Este capítulo se trata de la restauración. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, le doy la bienvenida a los que fueron llegando durante la lectura. Y ya que estamos todos reunidos, quiero invitarles de favor que le den like a esta transmisión. Los likes ayudan mucho más de lo que se imaginan. Ayúdanos con un like, tanto en YouTube como aquí en Facebook. Se los voy a agradecer mucho. Número 2, quiero invitarles a que se suscriban al canal quienes aún no se han suscrito para que podamos seguir creciendo. Número 3, quiero pedirle que en la medida que se va desarrollando la lectura, si algo te llama la atención,
me lo dejes saber a través de un comentario. Y número 4, les pido que compartan esta lectura con otros, porque leer la Biblia es bueno y hay que compartir esto bueno con los demás. Un traguito de café y seguimos. Súper, qué bien cae. Yo le puse a la lectura de hoy restauración. Cuando revisamos la introducción del libro de Isaías, dijimos que en esta sección iba a haber constantemente denuncias contra el pecado, anuncios del juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre su pueblo, pero también iba a haber anuncios de restauración. Dijimos que el mensaje de Isaías era un mensaje de confrontación hacia su pueblo por toda la corrupción, la idolatría y toda la hipocresía en la que habían caído, pero también era un libro que anunciaba constantemente una restauración que iba a venir después. Este capítulo habla de eso, de la restauración. Ahora, el inicio del capítulo es la continuidad de todo lo que veníamos estudiando en el capítulo anterior. Acuérdense que en el viernes pasado, en el capítulo 3, hablamos una nación bajo juicio. Entonces, habría un juicio de Dios sobre Jerusalén, ya lo hemos explicado y visto, y en ese juicio habría muchas pérdidas de vidas humanas, morirían muchos hombres, ¿verdad? Habría muchos varones muertos por la guerra, según lo vimos en el capítulo anterior y lo podemos checar una vez más. Dice Isaías 3, 25 al 26, tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. O sea, vendría la invasión por parte de Babilonia, habría muchísimas muertes y dice tus varones caerán a espada y tus fuerzas en la guerra. Y luego dice el verso 26, sus puertas se entristecerán y enlutarán y ella, desamparada, se sentará en tierra. Obviamente son dos versículos terribles, tristísimos, que te pintan un cuadro de luto, de tristeza, de duelo, de pérdida horrible. Y esto sería como un castigo a causa de sus pecados y todo lo que ya hemos venido comentando aquí. Pero ahora el capítulo inicia diciendo esto, versículo 1, Isaías 4:1, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo nosotras comeremos nuestro pan. O sea, no nos tienes que mantener y nos vestiremos de nuestras ropas, no te tienes que preocupar por lo que nos vamos a poner, por cómo vamos a vestir, eso es lo de menos. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Obviamente se está describiendo aquí una situación en el pueblo de Dios a causa de la ausencia de hombres porque fueron muertos en la guerra. Recordemos que en aquel tiempo no casarse era como una afrenta para las mujeres. Debido a eso, las mujeres estarían dispuestas a mantenerse solas y a compartir un hombre con otras mujeres con tal de no quedarse solas ellas. ¿Verdad? Estarían dispuestas ellas a cubrir su propio mantenimiento, ¿no? No te preocupes de nuestra comida, no te preocupes de nuestro vestido, nada más con que llevemos tu nombre. Eso es lo que está pasando. Es una escasez horrible de hombres porque la mayoría murieron en la guerra. La mayoría de nosotros no tenemos una conciencia similar, no tenemos un recuerdo sobre esto, no entendemos esta expresión, pero en naciones como en Ucrania en estos días donde dicen que la mayoría de los hombres, de los jóvenes en edad de casarse han muerto, entonces hay casi nadie de hombres para formar una familia. Bueno, ellos podrían entender una declaración como esta. Por otro lado, desde la perspectiva de continuar con la existencia como nación y de que hubiera descendencia, pues las mujeres estarían dispuestas a este tipo de situaciones. Pero básicamente de lo que se está tratando aquí es de una situación en la que no hay hombres en el país a causa de la guerra. Ahora, solo países que han sido azotados por la guerra, como Ucrania recientemente, podrían comprender esta escasez de hombres para formar familias. ¿Sale? Pero bueno, este primer versículo es una secuela del capítulo anterior. Acuérdense que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Acuérdense que la Biblia se escribió de corrido, eran rollos.
escribiendo, ¿verdad? Las cosas que se escribían. El asunto de los capítulos y versículos se hizo muchísimo tiempo después para facilitarnos a ti y a mí el estudio, el encontrar los pasajes. Pero esta es la explicación del por qué este versículo, mejor dicho, 4:1, está aquí cuando corresponde a la sección anterior del capítulo 3, ¿no? Entonces, después del juicio vendrá restauración. Lo repito, después del juicio vendrá restauración. Como dijimos en el capítulo 1, la restauración es posible, pero no sin dolor. Entonces, este capítulo habla de la restauración, pero inicia planteando una situación dolorosa en la nación. Sí, viene restauración, pero después de un proceso doloroso. Este capítulo presenta la esperanza de una restauración futura porque dice, versículos 2-4, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Y luego dice el verso 4, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y espíritu de devastación. O sea, el versículo 4, Isaías 4:4, nos dice claramente que todo este sufrimiento que vino sobre la nación de Israel tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Lavar las inmundicias. ¿Cuál era el propósito? Limpiar la sangre de Jerusalén. ¿Cuál sangre de Jerusalén? Pues resulta que en Jerusalén se derramó muchísima sangre inocente, porque gente quería quedarse con las propiedades, lo vamos a ver en el capítulo siguiente, porque había mucha corrupción, había mucha violencia, mucha gente moría injustamente, mucha gente moría a manos de la violencia, había sangre inocente derramada. Dice, cuando Jehová limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, y dice cómo, con espíritu de juicio y espíritu de devastación. En otras palabras, esa venida de Babilonia sobre Judá y Jerusalén para destruir la ciudad, por doloroso que haya sido, tenía el propósito de limpiar las inmundicias y limpiar la sangre de en medio de ella a través de un juicio y de una devastación. Sin embargo, se anuncia que después de esto vendría un tiempo de restauración. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Hermosura y gloria. Estamos hablando de devastación, de falta de hombres, de sangre, de muerte. Y ahora está hablando de algo de hermosura y gloria, sí, después. Después de ese tiempo difícil y horrible, vendría la restauración, un tiempo de hermosura y gloria. Dice, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Es decir, habría gente que iba a quedar con vida, claro, y Jeremías es uno de los que quedó con vida, el profeta Jeremías. Y acontecerá que el que quedare en Sión, va a haber gente que iba a quedar. Por eso habría más mujeres que hombres, porque algunos quedarían ahí. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, es decir, habrá un número de sobrevivientes allí que se queden, otros que serían llevados cautivos a Babilonia. Pero todo esto era parte de un juicio y después iba a venir restauración. Entonces, este fragmento nos da a entender que el trato de Dios es doloroso, pero no es para exterminarlo a su pueblo, sino para limpiarlo. Ese trato doloroso de Dios para Israel no fue para exterminarlo, sino para limpiarlo. Y después del castigo vendría la restauración. Por eso dice, cuando el Señor lave las inmundicias de la hija de Sión, habla de un trato doloroso con un objetivo purificador. Lo repito, un trato doloroso con un objetivo purificador. Amados, Dios no tolera el pecado de su pueblo. Y por esa razón, aunque duela, lo pasa por procesos de purificación para limpiarlo. Como dijimos al principio, Dios prefiere lastimarte que perderte.
Dios prefiere hacerte pasar por un proceso que duela con tal de erradicar de tu vida ciertas conductas, ciertos pecados, ciertas actitudes, ciertas situaciones, porque prefiere lastimarte que perderte. Es lo que está ocurriendo aquí. Este pasaje debe considerarse también desde tres perspectivas. Cuando uno lee este capítulo, hay tres maneras de abordarlo. Número uno, la perspectiva histórica. Cuando estamos hablando de la restauración de Jerusalén después del castigo por Babilonia, lo cual sucedió en el año 538 a.C., cuando Ciro el Grande emitió el decreto del regreso de los judíos a Jerusalén. Uno tiene que considerarlo de esa manera. Esta historia que les estoy planteando, el regreso de los judíos de Babilonia a Jerusalén, lo narra el libro de Esdras y el libro de Nehemías, dos libros que ya estudiamos. Aquí están en la lista de reproducción de YouTube, los puedes volver a escuchar si tú quieres. Ahí se platica cómo regresaron los judíos a su tierra. Este capítulo es una profecía sobre eso. El renuevo que menciona aquí sería ese grupo de personas que harían renacer la nación otra vez. Entonces, si tú revisas este capítulo y lo abordas desde la perspectiva histórica, cuando dice aquí que habría un renuevo, se refiere a eso. Te lo leo de nuevo. Dice el versículo 2: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Entonces, si tú revisas este fragmento desde la perspectiva histórica, te darás cuenta que hubo gente que sobrevivió y hubo gente que regresó también a repoblar ese territorio de Israel. Ellos podrían representar el renuevo. ¿Sale? ¿Qué más? La otra perspectiva en la cual podemos abordar este capítulo es la perspectiva mesiánica. El renuevo de Jehová es un título mesiánico que se le asigna a Cristo. Esta no es el único lugar donde se menciona ese término. Fíjate, por ejemplo, Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová. Nota cómo tanto Isaías como Jeremías hablan de un momento en el futuro. Por eso dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días. Acá en Isaías dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová. Entonces son profecías que no tenían que ver con ese presente del profeta, sino con el futuro del profeta. Dice Jeremías 23:5, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Otra vez ese término renuevo, no más que aquí es más específico, viene del linaje de David. Renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿A quién se refiere? Se refiere a Cristo. Entonces el renuevo que está hablando Isaías también podría referirse claramente a Cristo. Luego Zacarías capítulo 6 verso 12 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Aquí está hablando de que el renuevo es un varón. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Se refiere al Mesías. Y no está hablando de un tercer templo. El templo ahora somos nosotros, los hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Efesios nos deja ver que nosotros somos esa casa donde ahora habita Dios. Entonces Cristo, el renuevo, edificaría el templo de Jehová. El templo de Jehová somos la iglesia. El templo de Jehová somos nosotros. Entonces, si tú ves este fragmento de la escritura, este texto, desde la perspectiva mesiánica, la frase en aquel tiempo se refiere al inicio de la era mesiánica, cuando vino Jesús la primera vez. En ese sentido, el Mesías trae purificación a su pueblo, como lo dijo Isaías mismo,
En Isaías 53, versículos 2 y versículo 6 dice, subirá cual renuevo delante de él, otra vez el término renuevo, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está hablando de los sufrimientos del Mesías, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En el renuevo, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Nota cómo el renuevo viene para purificación. El renuevo trae purificación a su pueblo. Esto se cumplió en Mateo capítulo 1, verso 21. Y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Nota cómo el renuevo, Jesús, trae salvación, trae purificación de los pecados. Entonces, Isaías anuncia que con la venida del Mesías habría restauración, habría purificación de los pecados de su pueblo. Es la segunda manera de abordar este capítulo. Ya dijimos la perspectiva histórica. Número 2, la perspectiva mesiánica. Pero hay una tercera manera de abordar este pasaje, que es la perspectiva escatológica, la que tiene que ver con los últimos tiempos, la que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, cuando el Mesías venga y establezca su reino en la tierra de manera total y completa. Acuérdate, el reino de Dios ya se está estableciendo desde que el Mesías vino, pero se va a terminar de establecer, se va a consumar ese establecimiento del reino del Señor cuando Él venga la segunda vez y entonces su pueblo goce de protección completa, esa protección completa que le proporcionará Dios mismo. Fíjate cómo lo plantea Isaías 4, el que estamos estudiando, versículos 5 y 6. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y obscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas. ¿A qué te recuerda? ¿A qué momento de la historia de Israel te recuerda? Una columna de nube y una columna de fuego. ¿A qué momento de la historia de Israel te recuerda? Y luego sigue diciendo, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo de sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Obviamente está hablando en un lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Con visiones, con figuras que de repente es difícil comprender para nosotros. Pero estos versículos nos muestran una Jerusalén restaurada y protegida completamente por Dios. En esta perspectiva, esa frase, en aquel tiempo, se refiere a la consumación del reino del Mesías. Tú y yo podemos notar en lo que acabamos de leer esa protección completa que Dios le proporcionará a su pueblo. Él será nuestro abrigo para el calor de día. Él será nuestro refugio y nuestro escondedero contra cualquier tormenta que pudiera venir. Aquí le llama contra el turbión y contra el aguacero. Dios sería nuestro refugio contra cualquier tormenta que pudiera venir. También podemos notar cómo esa protección será sobre la totalidad del pueblo, porque dice, creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión. Otra vez, creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y obscuridad de día. Está hablando de la columna de nube en el día para proteger a su pueblo del sol, y de noche resplandor de fuego que eche llamas para guiar a su pueblo en la noche y protegerlo del frío.
Estas palabras a mí me hacen recordar la columna de nube que cubría al pueblo de Dios para protegerlo del sol en el desierto cuando estaban en el peregrinar desde Egipto hasta Canaán, y la columna de fuego para alumbrar en la noche. Amados, el pueblo de Israel entendía bien esta terminología porque es la historia de ellos. Ellos recordaban que cuando iban caminando por el desierto había una columna de nube que les daba sombra para caminar en medio del solazo del desierto, y había una columna de fuego en las noches sobre ellos para alumbrarles el camino y para darles calor en medio del frío del desierto. Entonces, esta promesa de Isaías, cuando lo interpretas desde la perspectiva escatológica del fin de los tiempos, nos hace recordar las palabras del apóstol Juan en Apocalipsis cuando dijo, Apocalipsis 21, 1 al 4, dice: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, este pasaje lo podemos interpretar desde la perspectiva histórica, cuando vino el regreso de los judíos que volvieron de Babilonia a Jerusalén, y con los sobrevivientes que quedaron después de la invasión. Esa es una manera de interpretarlo. Número 2, puedes interpretarlo desde la perspectiva mesiánica. Jesús es el renuevo que trae purificación a las vidas. Y número 3, lo puedes ver desde la perspectiva escatológica, en el fin de los tiempos, en la nueva Jerusalén restaurada de la que habla Juan en el Apocalipsis. Pero en cualquiera de las tres perspectivas que lo quieras ver, el mensaje es el mismo. Dios restaura a su pueblo por medio del renuevo. El Mesías, Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo que estamos en Cristo, podemos esperar restauración en nuestras vidas. Y si Dios ha permitido que pases por un proceso doloroso, acuérdate que la intención no es exterminarte o acabarte. La intención es purificarte, lavarte, arrancar de ti, erradicar de ti, lavar de ti la impureza, la maldad que tal vez todavía te queda en la vida, aunque ya estás en Cristo. Pero bueno, este es un análisis verso a verso de este capítulo 4 de Isaías. Capítulo cortito, pero como ves, un capítulo que necesita ser interpretado, pues bien, y eso nos toma un poquito más de tiempo. ¿Cómo la ven con este análisis? Háganmelo saber si les ayudó de algo, si les dejó alguna idea que no tenían, si les ayudó. Háganmelo saber, escríbanmelo en la parte de abajo, se los voy a agradecer mucho. Un traguito más de café. Muy bien. ¿Qué lecciones sobre la restauración nos deja este capítulo? Número 1, lo primero que aprendo sobre la restauración en este capítulo es lo siguiente. La base de la restauración es la obra de Cristo. Lo repito, la base de la restauración es la obra de Cristo. Amados, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la fuente de toda hermosura, gloria, grandeza, honra y dignidad. Todo lo bueno que hay en nosotros ahora
es producto de la maravillosa gracia de Jesús en nuestras vidas. Todo lo bueno que hay en mí es producto de la maravillosa gracia de Jesús en mi vida. Todo lo bueno que hay en ti es producto de la maravillosa gracia de Dios en tu vida. Fíjate lo que dice Isaías 4, versículos 2 al 4. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Todos nosotros sabemos que el que vino a morir para lavar las inmundicias es Jesús. Todos sabemos que el que vino a morir y a cargar sobre él el pecado de todos nosotros es Jesús. Entonces, cuando dice en aquel tiempo el renuevo de Jehová, se refiere al tiempo en el que Jesucristo vendría a cargar sobre sí mismo esa condenación, ese pecado, esa culpa de todos nosotros. Y cuando habla de los vivientes, acuérdate que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según nos dice Efesios. Ahora que estamos en Cristo, estamos vivos en Él, tenemos vida espiritual. Entonces, es sobre la base de que Jesucristo lavó nuestras inmundicias, es sobre la base de que Jesucristo cargó el juicio tuyo y mío sobre Él. Es sobre esa base que tú y yo podemos aspirar a la restauración y a sus bendiciones. Es en base a la obra de Jesucristo que tú y yo podemos aspirar, querer, pedir, soñar, buscar, perseguir, ser restaurados, tener una vida nueva, mejorar, prosperar, avanzar, desarrollarnos a una vida más digna de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es gracias a la obra de Dios. No se trata de que tú tengas la capacidad o yo. Se trata de que el Señor al obrar en nuestras vidas genera en ti y en mí todo ese potencial de restauración. Es porque Él llevó el dolor y el castigo sobre Él mismo que tú y yo podemos aspirar el día de hoy a una vida de gozo, a una vida de santidad, a una vida de rectitud, a una vida de hermosura, de honra, de grandeza y cualquier otro atributo de bondad y de bendición sobre nosotros tiene que ver con la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Como el renuevo de Jehová llevó sobre sí mismo todo el dolor y todo el castigo, entonces tú y yo podemos esperar por lo que Él hizo una vida restaurada. A lo mejor tu pasado fue horrible, fue tormentoso, fue doloroso. A lo mejor en tu pasado hay cicatrices, heridas, tristezas horribles. Ok, están en tu pasado, pero ahora estás en Cristo. Gracias a la obra de Cristo en tu vida, tú puedes aspirar a una vida mejor. Tú y yo podemos aspirar a ser restaurados en todas las áreas de nuestras vidas gracias a la obra de Cristo Jesús. Toma la obra de Jesús como base para crecer. Toma la obra de Jesús como base, como justificación, para sanar, para avanzar, para dejar tu pasado atrás y para empezar a buscar esa restauración de tu vida, de tu familia, de tu salud mental, de tu salud emocional y que empieces a vivir una vida diferente gracias a la obra de Cristo en ti. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Número 2, ¿qué lecciones sobre la restauración nos deja este capítulo? Segundo lugar, amados, Dios utiliza el dolor para purificarnos y restaurarnos. Esa es la segunda lección que me deja este capítulo. Dios utiliza el dolor para purificarnos y restaurarnos. ¿Por qué razón Dios permite que pasemos por momentos de quebranto? Bueno, en un sentido espiritual, Jesús hizo todo para restaurarnos, como ya lo explicamos,
Pero en un sentido humano, Dios permite dolor para disciplinarnos, para purificarnos, para enseñarnos. Isaías 4:4 dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. O sea, esta onda de espíritu de juicio y espíritu de devastación no se oye muy apetecible, ¿verdad que no? No se oye muy agradable, no se oye como una temporada muy curada de la vida. No, espíritu de juicio, espíritu de devastación se oye como que no está tan padre, como que es un tiempo difícil en la vida. Estas palabras, espíritu de juicio y de devastación, en un sentido estricto e inmediato para el pueblo de Israel en aquel tiempo, pues sucedió cuando vino Babilonia sobre Judá y la devastó, lo cual nos muestra que cuando es necesario, Dios va a permitir que pasemos por aflicción con propósitos purificadores. Lo voy a repetir. Cuando es necesario, Dios va a permitir que pasemos por un proceso de aflicción con propósitos purificadores. Dios ya le había dicho esto a David, hablando sobre Salomón. Dijo lo siguiente, 2 de Samuel 7, versículos 14 y 15. 2 de Samuel 7, versículos 14 y 15 dice, Dios a David acerca de Salomón le dice: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y luego dice: y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Entonces, obviamente, aquí está hablando de Salomón, hijo de David. Salomón, como descendiente de David, pertenece a ese linaje del cual vendría el Mesías. Dios lo está viendo como hijo y dice: y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Ahora, Salomón no se representa a sí mismo nada más. Esta palabra también implica a la nación de Judá de la cual vendría el Mesías. Entonces, si hiciere mal, dice, yo lo voy a castigar con vara de hombres. Amados, la paternidad de Dios implica disciplina y castigo sobre sus hijos cuando esto es necesario. Son temas que de repente no se abordan mucho en las congres porque últimamente lo que todo mundo quiere oír es: Dios te va a dar, Dios te va a prosperar, vas a tener un carro nuevo, te restauraré al doble todo lo que has perdido. Y ese es el tipo de cosas que hoy es como se quieren oír en las congres. Pero la realidad de las cosas es que la paternidad de Dios implica disciplina y castigo sobre sus hijos cuando esto es necesario. Y esto también me hace recordar la epístola a los Hebreos, cuando dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así como Dios azotó a Judá y a Jerusalén a causa de sus pecados, no con fines de devastarlos, pero con fines de purificarlos, así también Dios permite castigo sobre ti y sobre mí cuando es necesario, no con fines de acabarnos, pero con fines de purificarnos, disciplinarnos, transformarnos. Pero este capítulo nos hace recordar que después del dolor, cuando hubiéramos aprendido la lección, viene la restauración. Este capítulo nos deja ver esta bendición después del dolor. Cuando hemos aprendido la lección, vendrá la restauración. Así que si hubiera entre nosotros alguien que tú has pasado por un proceso doloroso y entiendes que fue permitido por Dios para limpiarte de tu orgullo, para quitarte actitudes equivocadas, para quitar de tu vida rasgos de iniquidad en tu carácter, pero ya aprendiste la lección y te has arrepentido, entonces puedes esperar restauración, puedes pedir restauración. Es lo que podemos aprender aquí también. Entonces, segunda lección que nos deja sobre la restauración este capítulo,
Dios utiliza el dolor para purificarnos y restaurarnos. ¿Cómo la ven? Algo que quieran agregar. Ahí escríbanmelo en la parte de abajo. Y último, ¿qué lecciones sobre la restauración nos deja este capítulo? Tercer lugar, la restauración debe llevarnos a una total dependencia de Dios. Lo repito. Número 3, la restauración debe llevarnos a una total dependencia de Dios. Amados, uno de los problemas de Israel, como ya lo hemos venido viendo en los capítulos anteriores, fue el orgullo y la altivez. Ese fue uno de los grandes problemas de Israel, el orgullo y la altivez generado por sus riquezas, por sus logros, por su crecimiento, por su desarrollo, por su tecnología, por su arte, por todas las cosas que se lograron en el tiempo de Salomón, que hasta venían reyes a ver qué onda, a escuchar la sabiduría de este hombre. Y Dios quebrantó ese orgullo, haciéndoles experimentar pérdida y sufrimiento. Pero amados, una vez que pasó ese proceso de quebrantamiento, los resultados serían muy claros. Dice, versículos 2 al 4. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo. Fíjate cómo antes no eran santos y ahora sí lo son después de ese proceso de restauración. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Verso 5 ahora habla de cómo Dios haría la protección necesaria para ellos. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y obscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Entonces la idea de Dios era que después de ese proceso doloroso de quebrantamiento, cuando el pueblo de Dios fuera restaurado, pudieran comprender que todo rasgo valioso, toda protección, toda seguridad, todo lo bueno que pudieran tener, vendría de Él y solo de Él, para que sea para Él toda la gloria. Y no cayeran nuevamente en el orgullo de creerse la gran cosa. Como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, hablando precisamente del remanente y precisamente de la restauración de Israel. Fíjate lo que dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la tercera lección que nos deja este capítulo? Que la restauración debe llevarnos a una total dependencia de Dios. Que si tú perdiste todo y luego Dios te restauró a más, eso no es para que tú te sientas un triunfador, que yo puedo levantarme porque soy un ganador. No, no, no. Aquí de lo que está hablando es de que tú y yo entendamos que todo lo bueno que podamos tener, todo lo digno que pudiéramos tener, viene de Él. Y a partir de ese momento de la restauración, tú y yo tenemos que generar una total y completa dependencia de Él y jamás caer en el error de pensar que se trata de nosotros. Amados, jamás debemos perder de vista que Dios es el que merece y siempre debe llevarse toda la gloria en todo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que logramos es de Él, es por Él y es para Él. Él es el único que debe llevarse la gloria. Nosotros debemos aprender a depender total y completamente de Él y no de nuestra habilidad, para que al final toda la gloria sea de Él.
y así no caigamos en el pecado de menospreciar a los demás o de enorgullecernos a nosotros mismos, creyéndonos superiores a los demás. Una vez que Dios nos restaure, lo que tiene que generar en nosotros eso es una total dependencia del Señor. Qué bueno que eres bendecido, qué bueno que eres bendecida. Reconoce que todo lo bueno que tienes es por la misericordia y la gracia de Dios sobre ti. No cometas el error de pensar, no, es que nosotros somos grandes estrategas, qué bueno, yo tengo la capacidad de leer las situaciones y entonces tomé las mejores decisiones y por eso es que ahora mi negocio ha crecido. Tú piensas así, lo único que puedes esperar es quebrantamiento. Y si Dios te quebranta y de repente pierdes todo y te arrepientes y Dios te regresa y te da mucho más, entonces no cometas el error de creer que tú eres el bueno de la película. No. La restauración debe producir en ti y en mí una dependencia total del Señor. Conclusión. Amados, la obra de Cristo nos restaura. Los procesos son dolorosos. Esos procesos por los que Dios nos pasa para restaurarnos son dolorosos. Pero cuando tú y yo somos restaurados, debemos desarrollar una total y completa dependencia de nuestro Dios. El Señor es nuestro escondedero, el Señor es nuestro refugio, Él es nuestra gloria, Él es nuestra hermosura. Y a Él sea la gloria, hoy y siempre. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu magnífica palabra que nos enseña a entender los procesos por los que pasamos. Para entender que tú no buscas acabarnos. Tú buscas purificarnos. Tu bendita palabra nos enseña a vivir de una manera que te agrade. Y hoy queremos agradecerte porque tu palabra ahí está para mostrarnos el poder y el alcance de la maravillosa obra de Cristo en nuestras vidas. Señor, y yo quiero orar hoy por todos aquellos que tal vez ahora mismo están pasando por un proceso de quebrantamiento, por un proceso de purificación, y a lo mejor les está costando mucho y han llorado y han sido quebrantados. Señor, hazles recordar que tú prefieres lastimarlos que perderlos, y tú precisamente por eso nos pasas a cada uno por esos procesos de quebrantamiento para quitar, erradicar de nosotros todo lo que no te agrada. Porque lamentablemente a veces es la única forma en la que podemos entender. Pero Señor, aquí estamos el día de hoy manifestando nuestra dependencia total de ti y reconociendo que solamente tú, Señor, puedes producir en nosotros ese fruto agradable. Te damos gracias, Jesucristo. Tú eres el renuevo que cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, que llevó nuestra culpa, para que nosotros el día de hoy podamos aspirar a ser restaurados. Señor, y aprovecho este tiempo de oración para bendecir a mis hermanos, para pedirte por cada uno de ellos, para rogarte en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, produzca esperanza y fe a tus hijos. Que esta palabra produzca gozo, produzca esperanza, produzca esa perspectiva positiva, favorable de la vida, de que en ti podemos aspirar a ser restaurados gracias a tu obra en nuestras vidas. Señor, protege a tus hijos de todo acto violento en sus ciudades. Guárdales de todo mal, protégelos de todo peligro, que puedan gozar donde quiera que estén de tu compañía y de tu respaldo. Dirígelos en las decisiones que tengan que tomar
y que donde quiera que estén sean sal de la tierra y luz del mundo. Hoy los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, amados, pues esta es la lectura de hoy. Espero que les haya bendecido tanto como a mí. Espero que haya sido útil en cuanto a tu comprensión de la escritura. Los dejo por ahora. Que Dios les bendiga. Que tengan una semana increíble. Nos vemos mañana a 6 de la mañana en punto. Bye bye.